Saludos alumnos, seguimos con historia de la filosofía. Estábamos con filosofía medieval, ya vimos la clase pasada. Ahora sigue filosofía moderna. La filosofía moderna está caracterizada porque hay un proceso constante de secularización. Esto es que ya el fundamento del conocimiento, de la ética o de la política ya se separa de lo religioso, ¿está bien? Como estaba en la Edad Media, ya no va más así. Ya la palabra religiosa, la fe, ya perdió peso, digamos, ¿no? En lo que tiene que ver con el conocimiento, con la ética y con la política. Ahora vamos a ver por qué, ¿no? ¿Por qué entró en crisis esa mirada medieval? Bien, en primer lugar podemos decir por la revolución copernicana. Revolución copernicana se le llama al paso del geocentrismo, de entender que la Tierra es el centro del universo y que todos los planetas giran a su alrededor, se pasó a entender que el Sol era el centro, ¿no? Y que todos los planetas giraban alrededor del Sol y que la Tierra era uno más. ¿Está bien? Entonces eso cambió, parece algo menor, pero cambió la forma en cómo entendían el universo en la Edad Media. Ya no era lo mismo. Ahora somos un planeta más. ¿Está bien? Eh, bueno, eso fue como, no sé si se entiende la magnitud. El universo no funciona como creíamos que funcionaba, ahora es distinto. ¿Está bien? Es una sacudida al, a los modernos, ¿no? Empezó esto con Copérnico, continuó Galileo y lo terminó eh, Isaac Newton, ¿no? Que además hizo eh, la ley de la gravedad, ¿no? De la gravitación universal, y con esa ley explicaba cómo funcionaba todo, por qué todos los planetas giraban en forma elípticas, por qué las manzanas caían de los árboles, etcétera, ¿no? ¿Por qué estamos pegados a la Tierra? Bien, pudo explicar cosas que no se podían explicar hasta ese momento, ¿no? Bien, o sea, la revolución copernicana, un cambio de perspectiva, que hizo a los filósofos cuestionarse por el fundamento del conocimiento, ¿no? Che, tanto tiempo estuvimos equivocados, ¿cómo sé yo que ahora no estamos equivocados, ¿no? No estamos equivocados. Yo antes estaba seguro que el universo funcionaba así y ahora resulta que es lo contrario. Bien, entonces está el primer filósofo eh, moderno, muchos consideran a René Descartes. Entonces, primer filósofo moderno, René Descartes, que se ocupa de temas de nociología, por ejemplo. Escribió las meditaciones metafísicas y el discurso del método. ¿Está bien? Todo bien con la religión, todo bien con la tradición, dijo Descartes, pero yo dudo. ¿No? Para que este siglo XVI, yo dudo. Yo no sé si todo lo que me enseñaron es correcto. Así que empezó a reflexionar y a hacer un método. A partir de la duda hizo un método para pensar bien y llegar a verdades usando la razón. Bien, esto vamos a ver igual a estos pensadores que voy a nombrar ahora con más profundidad. Vamos a hablar un poco más de ellos en la unidad de nociología, teoría del conocimiento. Bien, entonces Descartes, con este del discurso del método, propuso una forma en la que deja de lado la tradición, a partir de dudar de todo, crea un método, ¿no? El discurso del método ahí lo explica. La corriente que crea él se llama racionalismo, ¿no? Lo continúan pensadores como Leibniz y Spinoza. Bien, racionalismo. Entonces, por un lado, con la razón y un método puedo llegar a verdades. En contraposición, otros filósofos como David Hume, Berkeley o John Locke entienden de otra manera, ¿no? Entienden que lo más importante era la observación, los sentidos, la experimentación. Lo que fundamenta el conocimiento es la experimentación, ¿no? Eh, bien, eso era lo más importante para ellos, para fundamentar el conocimiento. Quien cerró esta disputa, ¿no?, entre racionalistas y empiristas, los de
la experiencia y los sentidos se llaman empiristas. Vamos, ya dije, a profundizar en otro momento. El que terminó con el empirismo, se dice, con esta disputa, es Immanuel Kant, que propuso el criticismo. Esto es entender que en realidad necesitamos tanto de las experiencias de la experimentación como de la razón, ¿no? Necesitamos de la sensibilidad y del entendimiento. Necesitamos de las dos cosas para que haya conocimiento. Porque si solamente usamos la razón y no hacemos experimentación, no hablamos de hechos que podemos observar, a veces quedamos en la mera especulación. Pero si solamente usamos los hechos sensibles, los datos, y solamente vemos, observamos cosas, eso tampoco es conocimiento, porque tenemos que explicarlos con conceptos, relaciones en matemáticas y demás. ¿Está bien? O sea, uno sin el otro no es conocimiento. No es ni la mera especulación, ni la mera recolección de datos. Decir vi, no. Tenés que llegar a poder explicar lo que ves con conceptos racionales. ¿Está bien? Bien, esto con respecto a la nociología, filosofía del conocimiento, en la modernidad. Pero, además del conocimiento, en la modernidad también entró en crisis el mundo feudal, el absolutismo, ¿está bien? El gobierno absolutista, el monarca, como quieran llamarlo. Surgió una nueva clase social, la burguesía, ¿no? Por el comercio y demás. Hubo lo que se llama como guerra civil, y todo esto llevó a los pensadores a hacer filosofía política, ¿no? En la modernidad. Entonces, en la modernidad pensaron mucho en filosofía política. Vamos a destacar primero a Thomas Hobbes, que es uno de los creadores del Estado liberal, del Estado moderno, ¿no? Thomas Hobbes, en primer lugar, bueno, puede llegarse a entender como una defensa al absolutismo, ¿no? Porque él dijo, bueno, tenemos que proteger nuestra vida, ¿no? Nuestra seguridad, y el único que puede garantizar eso es el Estado. Sea como sea absoluto, sea injusto, es mejor, lo necesitamos, es racional tener el Estado porque peor sería no tenerlo, dice, ¿no? Alguien tiene que garantizar el derecho de la vida, la seguridad y la libertad. Y el único que puede es el Estado. El Estado con la fuerza es el único que puede garantizarlo. También el primer pensador liberal. Después, bueno, evolucionó un poco el liberalismo con John Locke, por ejemplo. Él entendía que está por encima el tema de los derechos. Los derechos liberales son el fundamento, en realidad. Lo que hace racional al Estado es que garantice, ¿no?, la vida, la seguridad, la propiedad privada, la libertad y demás. Pero no es que puede venir cualquier monarca a hacer cualquier cosa. El pacto social tiene sentido siempre que se cumpla eso, el contrato social. Si el Estado no puede garantizarlo, se rompe el pacto social, es ilógico el Estado, y tienen derecho las personas a no obedecer un Estado ilógico. Ahora tienen que formar uno que proteja los derechos liberales. Bien, entonces eso es lo que tiene que ver con la política, el Estado liberal. La modernidad, el siglo XVIII, se dice que es en el que estuvo la Ilustración, ¿no? Es el periodo ilustrado. Uno de los representantes de la Ilustración, Immanuel Kant, que hablamos antes, entiende que la Ilustración es el periodo en el que el hombre abandona su autoculpable minoría de edad. ¿Qué es esto de autoculpable? Bueno, un chico, minoría de edad. La minoría de edad tiene que ver con cómo es un chico. Un chico necesita que le digan qué es lo que tiene que hacer, que le enseñen qué es lo bueno, que le digan cómo organizarse. En fin, no se hace cargo de sí mismo un chico, ¿no? Y la Ilustración dice que es el periodo en el que el hombre se hace cargo,
como que asume su mayoría de edad, ¿no? Tiene autonomía, dice, bueno, yo voy a valerme de mi razón para pensar cómo organizarme políticamente, para pensar cómo es que voy a conocer la realidad, ¿no? Ya no necesito la protección de mi padre, de Dios. Ahora el ser humano es como un adulto y ya se vale de sí mismo, de su propia razón, para entender el mundo, para actuar y demás. Eso es el, atrévete a pensar, el lema de la Ilustración, Immanuel Kant, ¿no? Es como este periodo es un pasaje a la mayoría de edad, ¿no? Ya no somos niños, ya no necesitamos la tutela de Dios, ¿no? Somos autónomos, ¿está bien? Así entendió a la modernidad Kant, ¿no? Así entendieron los ilustrados. También se dice que fue el siglo de las luces. ¿Por qué? Porque hubo mucho avance, por ejemplo, en las ciencias naturales, además de la filosofía, como estuvimos hablando, y los pensadores se pusieron una tarea de hacer enciclopedias, los enciclopedistas, ¿no? Diderot, etc. ¿Qué es lo que querían? Era sistematizar, recolectar todo el conocimiento de la época, que era mucho, y brindárselo a todas las personas, ¿no? También se había inventado la imprenta ya hace unos siglos, y querían expander el conocimiento, que todas las personas se alejen de la ignorancia. Estamos en el siglo de las luces, dice, todos se tienen que iluminar, salir de la ignorancia, y mediante la razón íbamos a progresar, íbamos a estar cada vez mejor, íbamos a ser cada vez más libres, más justos. Bueno, me había quedado el tema de la igualdad ante la ley, ¿no? Cuando hablé de filosofía política también, un tema importante. Ya no es el tema de las castas, de la nobleza, el clero. Fíjense que fue el siglo de la Revolución Francesa también, ¿no? En contra de la monarquía, del Estado absoluto. ¿Está bien? Bien. Entonces, eso, el siglo de las luces, de iluminar a toda la sociedad, de que todas las personas puedan acceder al conocimiento, que no sirve un pueblo ignorante, ¿está bien? Que es manipulable y demás. Ahora todo, la ciencia y todo el conocimiento tiene que estar para todos. Bueno, también, no me acuerdo si, creo que no lo nombré, está el tema de, desde dentro de la iglesia, ya en el siglo XVI, estuvo el conflicto por la reforma protestante, la reforma protestante de Martín Lutero, ¿no? Él, ¿qué entendió? Él hizo una serie de críticas a cómo funcionaba la iglesia, ¿no? Hizo unas, no sé, más de 90 tesis, no me acuerdo cuánto, de críticas al funcionamiento de la iglesia, principalmente a lo que se llama, ¿cómo se llama? Indulgencias. Ahora voy a buscar. Sí, las indulgencias. Esto es que en la Edad Media te, la iglesia se financiaba, una de las formas de financiarse que tenían era cobrando para perdonar los pecados, para que vayan al cielo y demás, ¿no? Vos capaz que tenías un familiar y bueno, no sé, él está ahora en el... todavía no entró al cielo, se tiene que purgar su alma, no sé, entonces bueno, para acelerar el paso, vos podías pagarle a la iglesia para que vayan al cielo tus familiares, o para que vos, si tuviste algún pecado, también poderte purgar de alguna manera si vos vas al cielo. Hasta podías pagar por adelantado y todo, ¿viste? Bueno, ¿qué es la reforma de Lutero? Se basa en la Biblia. Dice, ¿por dónde dice en la Biblia que el Papa tiene que tener tanto poder político, que tiene que cobrar tanto los arzobispos? ¿No? Que dónde las indulgencias no están en la Biblia, dijo Lutero, ¿no? Y empezó otro movimiento que se llama el protestantismo, ¿no? La reforma protestante, todas las religiones protestantes, que no son como las que tenemos ahora, que está el Papa, y se basan solamente en lo que dice la Biblia, ¿no? Y en la Biblia no aparecen muchas cosas que, como, no sé, creo que esa es la religión que tienen en Los Simpson, por ejemplo, no en Estados Unidos.
no tienen todos los mismos rituales que tenemos nosotros y demás. Se basan más que nada en la Biblia, ¿no? Y también como en ese tiempo también estaba la imprenta, podrían traducir la Biblia en un idioma que entiendan todos y darle la posibilidad de que lo lean cada uno. ¿Está bien? Bueno, ahí vimos entonces cómo fue perdiendo peso el poder de la iglesia, ¿no? Vimos lo de la nociología, la filosofía del conocimiento, lo de la política, ¿no? La crisis del feudalismo y bueno, esto de la reforma protestante, ¿no? Todo, y bueno, obvio lo de la ilustración y lo de la confianza en la razón, en el conocimiento, etcétera, que es ese es el espíritu de la modernidad, digamos, ¿no? Una confianza, una fe en la razón. ¿Está bien? Bien. Bueno, chicos, cualquier cosa ustedes preguntan. Justo lo que hablé de los temas, que es las 3 preguntas que están ahí en el texto, que es sobre el proceso de secularización, la ilustración y el, el siglo de las luces. ¿Está bien? Lo pueden contestar, igual tienen en el texto, está. Cualquier consulta ustedes mandan mensaje por Edmodo, Classroom, mail, lo que sea. Así que bueno, nos queda un solo video, el de filosofía contemporánea. Nos vemos pronto.